Bueno, aquí desde los, a ver si se ve, desde los jardines de Sabatini, al lado de los jardines del Palacio Real en Madrid, pues os voy a hacer un nuevo vídeo y me gustaría hablar de 2 puntos. El primero es súper rápido, ¿no? En su momento tenía la idea de lanzar un podcast, y sabéis que tengo un par de vídeos en el canal de YouTube, pero al final, bueno, pues para hacer un podcast o un canal de YouTube requiere pues un tiempo de edición de vídeo que yo a día de hoy no lo tengo, y además también quería hacer algo mucho más informal. Entonces yo creo que voy a seguir utilizando mi canal de Instagram, intentaré etiquetar este tipo de cositas como marketing science, etcétera, ¿vale? Y todo el tema que esté referido a ciencia de datos, analítica avanzada y tal, pues lo seguiré etiquetando de esa manera, y así, bueno, y lo compartiré en mi perfil de LinkedIn, etcétera, ¿no? Y en Twitter, en los medios, ¿no?, sociales que yo suelo utilizar. También me parece algo informal, ¿no? Porque al final los podcasts, aparte de la edición, ¿no?, parece que es algo como muy ensayado, pensado y tal, y quiero que sea un poco, ¿no?, lo que según dentro de una idea, ¿no?, que quiera comentar, sea la improvisación, ¿no?, del momento, de cómo lo siento y cómo lo veo. Una de las ideas que tenía era hablar un poco, ¿no?, del mundo de las matemáticas, y yo no soy matemático, como sabéis estudié administración de empresas y bueno, luego hice un máster en redes neuronales de inteligencia artificial, y me gustaría hablar de mi relación con las matemáticas de cara a que pueda un poco, ¿no?, pues orientar, levantar la curiosidad, no sé, que se sientan un poco a lo mejor, ¿no?, pues o que se, ¿cómo decirlo?, animar a aquellas personas que a veces pues tienen miedo a utilizar las matemáticas porque en su momento cuando se las enseñaron pues no se las enseñaron de la manera adecuada, o no las supieron entender, o por muchos motivos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen las matemáticas, las personas a veces que lo enseñan, es que lo enseñamos de una forma muy teórica, ¿no? Os enseñan de una forma muy teórica. Por ejemplo, pues tú puedes, me ha pasado muchas veces, hablar del análisis de componentes principales o del análisis factorial, ¿no? Y puedes meterte en un tema matricial complejo, hablar de operadores ortogonales, de matrices ortogonales, de factorización matricial, que son conceptos que, así dicho, parecen sencillos, pero bueno, que tienen sus propiedades matemáticas que pueden ser pues un poco a veces enrevesadas o difíciles de entender, escritas sobre el papel, ¿no? Pero al final, si en lugar de decir, pues por ejemplo, que un análisis de componentes principales es una factorización o una diagonalización en valores singulares, decimos que no deja de ser una proyección de nuestras variables en menos dimensiones, es decir, si tenemos 50 variables, pues intentar proyectarlas en 2 variables, cambiar todas nuestras variables, todos nuestros datos, para que en lugar de que esté representado por esas 50 variables, se representen en 2. Obviamente, pues como representas en 2 y reduces, pues eso pierdes una cantidad de los datos que también hay que saber, hay que conocer. Pues ojalá a mí, cuando me explicaron esa técnica en la carrera, fuera lo primero que me dijeran, ¿no? Y no empezarme a hablar que si de diagonalización de matrices, que si de operadores ortogonales y tal, porque en los primeros 3 minutos me quedé con cara de, ostras, ¿de qué narices me están hablando? Qué difícil es esto. Cuando al final no deja de ser decir, yo tengo 50 variables o n variables, y como en un gráfico no puedo dibujar más de 3, y 3 dimensiones se ven muy mal, más de 2, 3 dimensiones, pues tengo que buscarme el truco para eso, resumirlo, o sea, igual que coges un resumen de un libro y al final un libro de 300 páginas lo resumes en una página, pues tus datos, que son 50 variables, ¿no?, o n variables, los resumes en 2, 3 o x variables, las que tú quieras y necesites para tu propósito. Pues ojalá me hubieran explicado eso. Obviamente con los años, aplicando y usando la técnica pues en diversos proyectos de ciencia de datos, de estadística y tal, pues he aprendido para qué vale. Entonces creo que tenemos un problema, o las universidades muchas veces tienen un problema a la hora de enseñar, y es que está muy bien que hay que enseñar la teoría y hay que conocerla muy bien, pues para saber aplicar bien la técnica, pero deberían empezar para qué sirve la técnica, por qué es importante la técnica y cómo nos va a ayudar en diversos proyectos. Por ejemplo, volviendo al caso de componentes principales, ¿sabéis que las componentes principales incluso puede usarse y se usa para el reconocimiento de imágenes? De hecho, hay técnicas, aunque usan otra matemática algo o ligeramente distinta por detrás,
que se llama los autoencoder, que está basado en la misma filosofía, en reducir el número de variables a variables más sencillas y luego reconstruir todas estas aplicaciones que tenemos por detrás, como por ejemplo imágenes que están deterioradas y somos capaces al final de arreglarlas, ¿no? Y de alguna forma volver a dibujar aquella parte que se ha borrado, se ha perdido pues por el paso del tiempo. Pues eso está basado en la misma filosofía que está basado en el análisis de componentes principales. Y el análisis de componentes principales, de hecho, muchas veces se utiliza en técnicas para, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, que conocemos todas las interacciones de un cliente en la empresa, ¿no? Imaginaros que... ¿Cómo se llama? Que queremos saber un cliente que ha hecho... Imaginaos que tenemos un cliente, vamos a volver al ejemplo, ¿no?, que ha hecho todas las compras posibles o tiene un número limitado, un número de compras determinado, ¿vale? Y existe otro cliente que ha hecho muchas compras parecidas al del primer cliente. ¿Cómo podemos saber las posibles compras? Pues podemos llegar a coger todos los clientes que se parecen a él, deconstruir sus compras, resumir sus compras y volver a construir esas compras, ¿no? Es decir, imaginaos, tenemos una matriz en la que las interacciones son... los clientes son las... Estoy explicando muy mal, por cierto, ¿ves? Esto es lo bueno que tiene improvisar, ¿no? Que me veis en estado puro y a veces pues pueden pasar estas cosillas. A ver, vamos a empezar de cero para aquellos que me estéis escuchando y por favor los que estéis escuchando no os marchéis todavía, ¿vale? Yo puedo coger y tener en las filas de una matriz todos los clientes de una empresa y en las columnas pues todos los artículos que han comprado. Yo puedo coger y decir, vale, habrá clientes que habrán comprado el artículo de la columna A, B y C e incluso la D. Y habrá otro cliente que habrá comprado solamente la A, B y C. ¿Tendrá probabilidad de comprar la D? Hombre, pues la lógica nos dice que sí, ¿no? Porque está muy relacionado con el primer cliente. Bueno, pues si yo cojo todas esas interacciones y factorizo esa matriz, es decir, reduzco las componentes de la matriz, la hago más pequeña, le quito columnas y la dejo solamente en 2 columnas, cuando luego yo esas 2 columnas la vaya a volver a convertir en las n columnas que tenía antes, lo que va a pasar es que algunos campos, que a lo mejor un cliente lo tenía a 0, ya no van a estar a 0, sino que van a llenarse con una probabilidad de que ese cliente o una puntuación de que ese cliente pueda comprar ese producto que antes no lo había comprado. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que me está diciendo el modelo es decir, yo sé que hay de un cliente que le falta la columna D, que la tiene a 0, a 0 o tal, y ahora, ¿por qué? Porque todavía no la ha comprado. Pero lo que me está diciendo el dato es que si ese cliente se comporta como es debido y reconstruye ese dato, teniendo en cuenta que ese dato de todavía no ha comprado, sí ha comprado, no lo conozco, lo voy a tomar como un dato que nunca ha existido. Y entonces, lo normal es que al reconstruir la matriz diga, ostras, este dato, esta celda, ¿no?, de la matriz, se parece mucho a los otros clientes que sí lo han comprado. Cuando yo reconstruyo esto es como si quitas, imaginaros que tenemos una pared a la que le faltan ladrillos, ¿no?, y otra pared exactamente igual. Derruimos todas las paredes y empezamos a reconstruir según un mapa. Pues de pronto veremos que justamente haremos 2 paredes iguales, porque lo normal es que sigamos un mapa y nos diga que las paredes tienen que estar llenas de ladrillos. Pues esos ladrillos faltantes que ahora sí vamos a rellenar es precisamente lo que os digo en la matriz, ¿vale? A lo mejor así con este ejemplo más visual lo entendéis. Pues esto es lo que hacen las técnicas para lo que sirven en gran parte las técnicas de reducción de componentes, no solamente para resumir datos, sino para ayudarnos a reconstruir cuando nos faltan datos. Imaginaos, por ejemplo, que estamos haciendo un estudio de mercados, ¿no?, un estudio de mercado, un cuestionario, y que a veces preguntamos a distintas personas. Puede pasar que a veces, pues por error de la persona del entrevistador que está haciendo el cuestionario, porque esa persona pues no quiera contestar, se deje preguntas sin contestar. Pues gracias a esas técnicas podemos encontrar una respuesta o una aproximación a la respuesta que hubiera dado si realmente les hubiese querido contar. Entonces, ¿veis cómo es súper útil, por ejemplo, esta técnica como el PCA, como el análisis de componentes principales? PCA porque en inglés es Principal Component Analysis y en español pues a veces se puede también poner sus siglas, ¿no?, su abreviatura, que es ACP, análisis de componentes principales. Bueno, pues así nos pasa con muchas técnicas matemáticas, con la regresión lineal, yo que sé, con los árboles de decisión, que por detrás existen algoritmos a veces muy sofisticados y no somos capaces de entenderlos porque no sabemos para qué vale, ¿no? Nos cuentan toda la matemática atrás, por compleja que sea, incluso en algunos momentos nos hacen ni siquiera entenderla, sino memorizarla como si fuéramos papagayos,
y la aprendemos de memoria y la soltamos en el examen y bueno, pues ojalá que Dios nos pide confesados, acertar lo más posible a lo que hemos memorizado y sacar la mayor nota en el examen. Pero cuando luego llega el día del trabajo, el día que estamos trabajando y tenemos que aplicar la técnica, pues no la aplicamos porque ni la recordamos. Y sabemos que en su momento dimos una técnica, pero no somos capaces de asociarlo con su caso de uso, ¿no? Lo que en empresa se llama un caso de uso, que es un ámbito de aplicabilidad pues para una técnica X. Y bueno, no me enrollo más porque, bueno, veo que Luisfer te está gustando y entiendo que a más gente que está por ahí le ha gustado. Y nada, yo intentaré que hacer vídeos de estos, ahora lo compartiré con LinkedIn, perdonad a lo mejor si en un momento me he liado yo solo, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el directo, pero creo que es más natural que contaros algo. Y además, para contaros las cosas, las técnicas estadísticas con una PPT, una presentación, bueno, pues ya a lo mejor más adelante algo en el canal de YouTube, pero ya hay muchísimas personas, ¿no? Yo creo que las matemáticas, la ciencia de datos, el marketing y la analítica, pues también hay que contarlo un poco así, ¿no? Tipo chascarrillo, y contaros experiencias que yo creo que os va a dar más valor que algo que podéis encontrar en numerosos vídeos en internet o en un libro. Venga chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos próximamente. Chao.